¿Cómo se puede recibir sanidad de Dios y respuesta a sus peticiones? He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Querido público, esperamos que a través de estas prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jero Kling, usted pueda entender la justicia de Dios para sanar y responder a sus peticiones y así pueda vivir una bendecida vida cristiana. El pasaje bíblico de hoy, Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, en el caso específico de las enfermedades, se puede presentar el problema del pecado o de ataduras espirituales entre los miembros de una familia. A veces, la situación de 2 o 3 personas están interrelacionadas la una con la otra. Por eso, a fin que Dios le responda conforme a sus principios de justicia, deberá considerarse caso por caso e ir a la raíz del problema. Hermano, Dios podrá sanar o responder a la petición de todo el que tiene alguna atadura espiritual solo si su nivel de fe llega a la medida que requiere la justicia de Dios. Por ejemplo, suponga que hay 2 personas que padecen la misma enfermedad. Ambas se arrepienten de sus pecados y vienen para que ore por ellas. Ahora bien, una sana inmediatamente luego que he orado por ella. Sin embargo, la otra no sana ni aún después que he orado por ella 3 o 4 veces. Esto no es porque Dios tenga favoritos o porque su poder no sea suficiente. Esto sucede porque Dios es un Dios de justicia, es decir, porque ha establecido ciertas condiciones para bendecir a sus hijos. Tal vez para la que sanó después de una oración, la causa de su enfermedad había sido un pecado personal. Por eso solo tuvo que arrepentirse de su propio pecado. No obstante, en el caso de la segunda, quien no sanó inmediatamente, la causa puede ser no solo sus propios pecados, sino también los pecados de sus ancestros. Por ello, en este caso, de acuerdo a la ley de justicia de Dios, esa persona no alcanzará la sanidad solo arrepintiéndose de su propio pecado. Además, incluso si la enfermedad es producto de su propio pecado, las condiciones para recibir la sanidad de Dios difieren de acuerdo a la magnitud del pecado cometido. Por ejemplo, suponga que hay 2 personas que padecen el mismo tipo de cáncer y una de ellas lo ha contraído porque pecó blasfemando contra el Espíritu Santo. Sin embargo, la otra no ha cometido ese pecado tan grave, sino que, como ha vivido una vida disoluta y desordenada, la enfermedad se ha desarrollado en su cuerpo. Por eso, cuando le piden a Dios que los sane, las condiciones que deberá cumplir cada uno de acuerdo a la justicia de Dios serán diferentes. Hay muchas clases de situaciones y por eso, en algunos casos, es más complicado que Dios los sane inmediatamente. En resumen, para algunos será relativamente más fácil que puedan sanar incluso de enfermedades graves, mientras que para otros les resultará más difícil debido a que no llegan a entender la raíz del problema y por ende no lo pueden resolver. Estimado público, uno de los casos más lamentables que he visto en mi vida de pastor es cuando alguien que esté enfermo tiene fe, pero no puede sanar debido a la atadura espiritual que lo une a un miembro de su familia o a un ancestro. Si solo se tratara de esa persona, Dios lo podría sanar porque tiene suficiente fe. No obstante, su salud solo empeorará día a día a pesar de mi oración. Cuando oro por esta clase de hermanos, Dios me dice que la enfermedad se debe a esa atadura espiritual que los une a sus antepasados o familiares. En estos casos, sería muy bueno si el enfermo pudiera primero cortar con ese lazo o conexión espiritual que lo une a ese familiar. Sin embargo, en muchos casos esto no sucede. Si los familiares que están ligados a la persona enferma por una atadura espiritual no se arrepienten, o si los pecados de sus ancestros son muy graves, no será fácil que Dios los sane. En este caso, aun si oro por ese hermano o hermana, no podré asegurarle que Dios lo sanará. Desde luego, yo oro con fe, pero el Espíritu Santo no podrá obrar. Y lo único que me queda hacer es llorar por esa alma. Hermano, en un país donde la ley se aplica por igual a todos, incluso el hijo del presidente será sancionado si transgrede una norma legal. Aun si el mismo presidente quisiera perdonar o exculpar a su hijo, no lo podrá hacer arbitrariamente. Hermano,
Déjeme decirle algo. La ley en el reino espiritual se aplica más estrictamente que en el mundo natural. Aun si el poder de un siervo de Dios es grande y quiera de todo corazón que Dios sane a alguien, habrá casos en los que Dios no responderá debido a leyes y principios del reino espiritual. Desde luego, habrá ocasiones en las que el amor de Dios irá más allá de su justicia. No obstante, para mostrar esta clase de amor espiritual que va más allá de la justicia de Dios, el siervo deberá orar con amor, fervor y devoción. Deberá ser una oración de fe que pueda conmover el corazón de Dios. Un ejemplo es el de una hermana misionera de esta iglesia. Sus pulmones no funcionaban, no había posibilidad de recuperarse. Sin embargo, toda su familia mantuvo la fe en Dios, incluso a riesgo de que ella muriera. Sí, hermano, toda esa familia mantuvo su fe en Dios. Esta hermana ya había sido desahuciada por los médicos. No obstante, había decidido morir en los brazos del Señor. No quería recurrir a los métodos del mundo. Deseaba mantener su fe. Toda la familia se aferró a Dios. La hermana ni siquiera podía venir al culto de vigilia de los días viernes. Era hueso y pellejo. Había adelgazado de tal manera que no podía ni siquiera caminar. No podía tampoco respirar bien. Y todo el cuerpo le dolía. Aún toser le causaba un intenso dolor. Por cierto, había una razón para ello. Al principio yo estaba sorprendido. La hermana formaba parte de uno de los grupos de alabanza de la iglesia. Su familia tenía fe, un buen nivel de fe, pero ella no sanaba a pesar que yo oraba por ella. Así que oré a Dios y le pregunté, ¿por qué esta hermana no podía sanar? Entonces Dios me respondió, ella no había pecado, pero su familia estaba en una situación en la cual no podían recibir respuesta a su petición. Y así, al mostrar ella y toda su familia su fe, Dios le mostró su misericordia. Sí, hermanos, el corazón de Dios fue conmovido por la oración de su pastor. Así pude orar por ella y luego Dios la tocó y la sanó. Ahora ella da gloria a Dios por su sanidad. Incluso Dios hizo que su voz mejorara. Esta es la clase de amor que trasciende la justicia de Dios. De hecho, para que Dios responda a sus oraciones, deberá cumplir las condiciones que Dios demanda para ello, lo cual implica de una u otra forma un grado de sacrificio de parte suyo. Algunos reciben sanidad de esta manera. Hermanos, si oran con amor y fe y no tienen un corazón cambiante, todos podrán recibir respuesta a sus peticiones. Sin embargo, hay algunos que oran por un año y si Dios no les responde, entonces se dan por vencidos y lo peor de todo es que se quejan contra Dios y le echan la culpa por no haberles respondido. Quizás hay algunos que se pregunten si tienen que pasar por todo esto para que Dios los sane. No, en realidad eso no es así. En la mayoría de los casos, la causa de la enfermedad o del problema reside en la misma persona y no en sus pecados generacionales. Por ello, si examina su corazón y se arrepiente de su mal carácter y de sus pecados, Dios lo podrá sanar y podrá asimismo responder a sus peticiones. No obstante, los casos a los que me he referido son de aquellos que, a pesar de haberse arrepentido de sus pecados, Dios aún no los ha sanado. En estos casos, la razón podría ser no solo el pecado personal, sino que la raíz del problema podría derivarse de los pecados de su familia, o quizás debido a un pecado mayor del que se imagina esa persona. Por eso,
Les he compartido con anterioridad acerca de este tema de las ataduras espirituales y de la razón fundamental del problema del pecado. Por ejemplo, hay casos en los que algunos han cometido pecado de muerte y sin embargo ellos mismos no se dan cuenta de eso. Así que Dios no puede responder a sus peticiones. Ya les he explicado acerca de estos pecados que conducen a la muerte. Si desean recordar estas prédicas, por favor consulten la serie de mensajes titulados La justicia de Dios que prediqué en el año 2004 o la serie titulada El Dios de bendición. Es mi oración que todos lleguen a cortar y liberarse de toda atadura espiritual que impida que Dios responda a sus peticiones o que les estén causando problemas de salud en su vida. Amados hermanos, ahora les compartiré otro caso referido a los parámetros o condiciones que Dios establece para sanar. Espero que escuche esta prédica con mucha atención. Y si se identifica con este caso, deberá examinarse y así hallará la raíz del problema y lo podrá solucionar. Les voy a presentar el caso de dos personas que han nacido con una debilidad congénita. Hermanos, el ser humano nace por la unión del espermatozoide con el óvulo de los padres. En el momento de la fecundación, el embrión recibe las características contenidas en ambas semillas de vida. Por ejemplo, uno de los padres puede tener un ADN débil o algún órgano de su cuerpo puede ser propenso a cierta disfuncionabilidad. Entonces, genéticamente, esa característica podrá transmitirse al embrión a través del espermatozoide o del óvulo. Además, las diferentes circunstancias o las condiciones en el momento de la concepción podrán afectar la fecundación del bebé. Un ejemplo, si consume alcohol o drogas, eso afectará al embrión en el momento de su concepción. Hoy en día, cuando se concibe un niño, la madre va a su chequeo de rutina y le pueden decir si el bebé va a nacer sano o con alguna discapacidad, o incluso si va a padecer de dermatitis o de cualquier otra enfermedad. Ahora bien, digamos que su bebé tiene un problema pulmonar o respiratorio. Usualmente, el bebé habrá heredado eso de sus progenitores o lo habrá contraído por la falta de educación de los padres en el cuidado y la crianza del niño. Hermanos, si al momento de la concepción el espermatozoide viene contaminado con algún elemento nocivo y extraño, eso afectará al embrión. Por ejemplo, si el padre bebe licor o usa drogas y luego se une a su esposa y ella resulta embarazada, eso podrá afectar al embrión. El espermatozoide podrá debilitarse debido a ese elemento exógeno que es el alcohol o el alcaloide, por lo que el bebé podrá nacer con alguna deficiencia orgánica. ¿Y qué podemos decir de las madres? En la actualidad hay muchas mujeres que fuman y beben licor, al igual que los hombres. La nicotina afectará la concepción del embrión y, repito, el bebé podrá nacer con algún tipo de debilidad congénita. Ahora bien, hay enfermedades que pueden ser transmitidas por los padres a los hijos. Claro, esto no es una regla general. Sin embargo, se puede presentar el caso que una dolencia que ha padecido el abuelo podrá también afectar al nieto. Incluso estas afecciones congénitas o hereditarias podrán aparecer luego de 2 o 3 generaciones. Además, durante el embarazo, ciertas condiciones exógenas o del entorno podrían igualmente afectar al embrión. Les doy otro ejemplo. Si la madre consume alimentos saludables, vive en un ambiente sin contaminación, etc., eso afectará de diversa manera el desarrollo del embrión. Más aún, si la madre vive en un entorno pacífico, agradable y si durante su embarazo no tiene experiencias traumáticas, eso igualmente influirá positivamente en el desarrollo del feto. Debido a todo eso, el bebé podrá nacer o no con alguna deficiencia en su organismo o constitución física. Por ejemplo, la discapacidad congénita de los padres puede ser heredada por el hijo.
Esto igualmente se presenta en el caso de la vista o de alguna afección estomacal o debilidad ósea. Si el progenitor posee una constitución fuerte y saludable, el hijo también crecerá, en la mayoría de los casos, en forma sana y saludable. Por cierto, los bebés que nacen en un entorno afectivo bueno tendrán una mayor probabilidad de desarrollarse de forma saludable que aquellos que nacen en un contexto malo o disfuncional. Querido público, la existencia de estas condiciones de parte de los ancestros o de los padres puede ser tanto positiva como negativa. Hay quienes nacen con cierta tendencia a la debilidad o falta de energía debido a los pecados de sus antepasados, mientras que otros nacen fuertes debido a la buena forma de vida de sus padres. Sin embargo, lo que les estoy compartiendo ahora no se refiere a esos casos. Estoy hablando de los que nacen con alguna deficiencia producto del entorno que los rodea. Hay quienes nacen con alguna deficiencia congénita que se manifiesta inmediatamente, mientras que en otros se exterioriza en forma gradual durante su crecimiento. La pregunta es, en estos casos, ¿acaso no queda otra alternativa sino solo la de aceptar esa condición porque se ha nacido con ella? Claro que no. Aunque estos niños nacen con alguna sintomatología perniciosa, podrán vivir una vida saludable si viven conforme a las normas o principios de justicia establecidos por Dios. Ahora bien, esos órganos débiles o propensos a contraer alguna enfermedad se manifestarán o no durante su juventud de acuerdo al nivel de fe de los padres. En la niñez, la salud de los hijos estará determinada por la fe de sus padres, pero luego, cuando crecen, lo que influirá en su salud será su propio nivel de fe, y ya de adultos podrán vivir una vida sana producto de su propia fe. Por eso, si algunos niños nacen con algún síntoma de debilidad en su cuerpo, los padres deberán vivir una recta vida cristiana. Si Dios obra, entonces no importará la debilidad congénita con la que haya nacido el bebé. Ese niño crecerá fuerte y saludable. Como está siendo educado en los principios cristianos, crecerá fuerte y sano. Por eso, los padres deben vivir una buena vida cristiana. Hermanos, deben criar a sus hijos de forma que puedan tener fe en Dios. Entonces, aún si han nacido con alguna deficiencia, Dios no solo los protegerá, sino también los fortalecerá. No obstante, hay casos en los que Dios los protege cuando son jóvenes, pero luego cuando crecen ya no lo puede hacer. Si esos niños continuaran viviendo conforme a la palabra de Dios y ya de adultos caminaran en la luz y en la verdad, sus cuerpos se desarrollarían sanos porque Dios los protegería. Pero si luego de haber crecido se alejan de la palabra y levantan un muro de pecado que los separa de Dios, la insuficiencia de esos órganos se manifestará. Ahora bien, si viven una buena vida cristiana, no tendrán problemas de salud. Sin embargo, si viven en el pecado, entonces Dios no los podrá proteger y esas partes débiles de su organismo serán propensas a contraer alguna enfermedad, y si persisten en el pecado, se enfermarán. No obstante, en otros casos, eso sucederá cuando atraviesan por pruebas realmente difíciles. Esas pruebas afligirán en gran manera su corazón. Por ejemplo, la esposa sufrirá debido a su esposo. En esos casos, la mujer deberá obedecer la palabra de Dios, deberá estar siempre gozosa y dar gracias en todo a Dios para superar esa etapa con bondad. Sin embargo, hay quienes al pasar por esas pruebas acumulan y guardan en su corazón dolor, y eso luego se exteriorizará a través de enfermedades. Hermanos, deben asumir esas pruebas con agradecimiento y gozo. Los hijos de Dios enfrentan
toda prueba con gozo y fe. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo pasó por tremendas pruebas, pero lo hizo con gozo. Les pregunto, ¿acaso alguna vez se quejó o culpó a otros por esas difíciles circunstancias? Jamás. Pablo aprovechó cada oportunidad para autoexaminarse. Se autocalificó como el más pecador entre todos los pecadores porque había perseguido y encarcelado a los cristianos. Hermanos, Pablo jamás se quejó ni se lamentó por las difíciles pruebas que tuvo que pasar. Siempre estuvo gozoso y agradecido a Dios por ello. Lo mismo hicieron Abraham, el rey David y muchos otros siervos de Dios. En el caso de David, luego que el profeta le señalara su grave pecado, se arrepintió y pasó por duras pruebas para santificar su corazón. Volviendo al tema, repito, hay quienes acumulan dolor, tristeza y odio en su corazón, y eso se manifestará en enfermedades que afectarán las partes más débiles de su cuerpo. Ahora bien, si esto sucede, el ser humano, en forma natural, buscará a alguien para echarle la culpa de su enfermedad. Sin embargo, en el Señor, esto es, si es un verdadero cristiano, buscará en su interior la causa de ello. Incluso si sufre mucho debido a las pruebas que está atravesando, como hijo de Dios debería siempre estar gozoso, dar gracias por toda circunstancia y servir a los demás de todo corazón. No obstante, si alguien ha acumulado resentimiento y emociones negativas y dañinas en su interior causadas por determinadas circunstancias dolorosas, esto provocará que las partes más débiles de su constitución orgánica contraigan alguna enfermedad. Aún en este mundo se dice que el cáncer es causado por el excesivo estrés o la excesiva tensión. Por eso, en la vida de fe, si está siempre alegre, ora constantemente y da gracias en toda situación, no se enfermará de cáncer causado por el estrés ni el resentimiento. Si está siempre alegre y es agradecido por todo en su vida, tendrá la fuerza y fortaleza suficiente para no contraer enfermedad alguna y vivirá una vida sana y saludable. Si ora, será lleno del Espíritu Santo y Dios obrará en su cuerpo para protegerlo de todo virus, germen y bacteria. Hermano, le pregunto, ¿por qué la gente contrae cáncer? Mire a su alrededor y verá la clase de vida que viven los que padecen este terrible mal. No tienen gozo, jamás son agradecidos y lo más probable es que no vivan por la palabra de Dios. Hermano, aun si alguien ha nacido con alguna tendencia congénita a padecer alguna enfermedad, Dios lo podrá proteger y podrá vivir una vida saludable. Otro caso es el de aquellos que no muestran su fe en el preciso momento en el que se supone deberían hacerlo. Por ejemplo, hay quienes aceptan al Señor como su Salvador y viven una correcta vida cristiana. Por eso, Dios puede proteger todo su cuerpo, incluso las partes más propensas
a contraer alguna enfermedad. Pero, por ejemplo, luego de un chequeo médico de rutina o por algún otro síntoma, se enteran que son propensos a contraer tal o cual dolencia. Hasta ese momento han estado sanos, incluso teniendo esta clase de insuficiencia porque vivían una buena vida cristiana. Sin embargo, apenas se enteran de ello, comienzan a preocuparse y angustiarse. Inmediatamente cambian de hábitos y de rutina y adoptan un estilo de vida como si estuvieran realmente enfermos. Entonces comienzan a confiar más en los métodos del mundo y no en Dios. Hasta ese momento Dios los había protegido, pero ya no lo podrá hacer porque no confían en Él. Con esto no quiero decir que sea malo hacer ejercicio ni comer alimentos sanos. Por favor, entiendan bien lo que quiero decir. El punto que quiero resaltar es que ya no confían ni dependen por fe de Dios. Entonces, les será difícil que esa parte débil de su cuerpo sane por los métodos del mundo. Lo más probable es que contraigan alguna enfermedad porque Dios ya no los puede proteger. Damas y caballeros, reitero, incluso si ha nacido con alguna enfermedad congénita, Dios lo podrá sanar y proteger. Si vive una recta vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios, esa enfermedad desaparecerá. Sin embargo, si vive pecando y no guarda la palabra de Dios, Dios no lo podrá proteger. Hay casos como estos. Alguien ha sido sanado, pero luego vuelve a enfermarse. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón? Es porque Dios lo sanó, pero no lo ha hecho en forma completa. Como Dios sabe que esa persona tiene un corazón cambiante, Dios no lo sana inmediatamente, sino que deja algunos órganos sin tocar. Esto sucede a menudo. Si su fe decrece o se debilita, entonces su gozo desaparecerá, al igual que su actitud de agradecimiento, y dejará de orar. En ese momento, esas partes que Dios no sanó se manifestarán. Si esa persona tuviera un corazón constante, Dios lo sanaría completamente. No obstante, Dios deja algunas partes de su cuerpo sin tocar y eso se manifestará luego a través de alguna enfermedad. Le pregunto, ¿qué decía Jesús a los que sanaba? Les decía que no volvieran a pecar nunca más. De otra manera, algo peor les ocurriría, es decir, contraerían una enfermedad aún más grave. Hermano, si no vive por la palabra de Dios, Dios no lo podrá proteger. Es lo mismo cuando no entrega por fe todas sus cargas a Dios. Por ejemplo, Dios sana a alguien, pero poco después esa persona se vuelve a enfermar. Este es el caso cuando Dios no lo sana en forma completa. Una pregunta, ¿cuántas personas sanan luego de una cruzada? Suben al estrado y dan testimonio de su sanidad. Sin embargo, luego vuelven enfermos porque no han vivido de acuerdo a la palabra de Dios. Dios sabe esto, por eso no los sana completamente. Estas personas son las que testifican que Dios las había sanado hace algún tiempo, pero luego volvieron a enfermarse. Esa parte que Dios no ha tocado será propensa a contraer una enfermedad, y es porque han querido engañar a Dios. Por ello, en esta clase de casos deberá entender por qué Dios no lo ha protegido. Deberá ir a la raíz del problema y resolverlo, y luego venir ante Dios. Pero, reitero, si vive por la palabra de Dios, entonces esa parte u órgano débil podrá sanar. Hermanos en Cristo, en algunos casos, a fin de cumplir con las condiciones que requiere Dios para responder a sus peticiones, deberá orar intensamente y hacer obras de fe por un cierto tiempo. Me estoy refiriendo a casos en los que se presentan ataduras espirituales más complejas. Por ejemplo, hay quienes tienen un accidente y resultan afectados con alguna discapacidad producto de ese lazo espiritual que los une a algún antepasado que ha cometido pecados graves. En esta situación, para romper con esa atadura espiritual, deberá acumular o hacer tantas buenas obras como su familiar hizo malas acciones.
Esto es muy importante. Escuche bien. Si hace buenas obras en la misma medida en que sus ancestros han hecho malas acciones, entonces podrá liberarse de todo vínculo espiritual que lo tenga atado a sus familiares. Suponga que Dios va a responder a su petición si muestra su fe a través de hechos concretos. En ese momento, tratará de vivir una vida de fe hasta alcanzar el nivel de fe que Dios le pide. Ahora bien, la duración de ese lapso será diferente para cada uno. Deberá orar intensamente, arrepintiéndose por los pecados de sus ancestros, tomando su lugar y haciendo obras y actos de fe de todo corazón. No deberá cejar en ese propósito. Algunos de ustedes hacen esto, oran intensamente por un tiempo, pero luego se quejan o sienten odio o rencor. Un caso: hay padres que oran por sus hijos, sin embargo, después de un tiempo, por sus propias palabras pierden todo lo que habían acumulado en oración. Esperan la respuesta de Dios. Y si Dios no les responde rápidamente, repito, pierden todo lo que habían acumulado en oración por sus palabras de queja o de molestia. Por eso, Dios no puede responderles. No están preparados para recibir esa bendición de acuerdo a la justicia de Dios. Hermano, es algo obvio que un verdadero cristiano debe depender de Dios con amor y con fe. Ahora bien, de acuerdo a este nivel de amor y de fe, la respuesta de Dios variará. Algunos podrán recibir una respuesta más rápida y otros más lenta. Hay quienes podrán experimentar una mejoría en su salud de acuerdo a la medida en que obren con fe, mientras que otros sanarán completamente si llegan a un nivel de fe determinado. Podrán mejorar en la medida en que su alma y su espíritu prosperen. Y otros sanarán completamente solo cuando alcancen el nivel del espíritu. Querido público y hermanos en Cristo, el concepto de justicia de Dios y del hombre es completamente diferente. Por ejemplo, a veces ustedes traen a sus familiares no convertidos para que ore por ellos, y aún no siendo cristianos, algunos de ellos sanan. Esto se da cuando han vivido una vida correcta, incluso no habiendo aceptado al Señor como su Salvador. Como tienen un buen corazón, confían en que Dios los va a sanar a través de la oración. En el tiempo de Jesús, los que venían a buscarlo para sanar de alguna enfermedad o para que les resolviera algún problema eran en general gente de buen corazón. En esa época ya se habían esparcido muchos rumores negativos acerca de Jesús. Por eso, el hecho mismo que creyeran las noticias del poder de Jesús, a pesar de todos esos rumores negativos, demostraba que tenían un buen corazón. Y como venían con ese buen corazón, Dios podía sanarlos o solucionar sus dificultades. Hermano, no le diga a un amigo o familiar que venga a la iglesia solo para que ore por ellos. Primero deberá sembrar la semilla de fe en sus corazones. Si tienen un buen corazón, recibirán con fe la oración y Dios podrá obrar de acuerdo a su nivel de fe. No debe, repito, forzar ni obligar a alguien a venir a la iglesia. Reitero, a los que venían con ese corazón dispuesto y bueno, Jesús los podía sanar. De la misma forma, los que vienen para que ore por ellos han escuchado del poder de Dios que se manifiesta en esta iglesia. Creen que Dios puede obrar aún hoy en día esos milagros. Creen en las buenas nuevas y vienen con un corazón sincero. Y Dios considera el hecho de venir con ese corazón contrito y humillado como un acto de fe. Esto hace que se cumpla la condición para recibir la sanidad de Dios de acuerdo a su justicia. Por eso Dios los sana y responde a sus oraciones. Por cierto, que Dios los sane una vez no quiere decir que ya tienen un buen nivel de fe. No obstante, debido a ese corazón sincero, podrán crecer en su fe luego de haber experimentado esa sanidad divina. Como tienen este buen corazón, creerán en Dios y le creerán a Él.
Y si viven una correcta vida cristiana, tendrán aún una mejor salud. Incluso a los que Dios ha sanado, si se alejan de la iglesia, volverán a enfermarse y Dios ya no oirá sus oraciones. Ahora bien, Dios no responde a algunos creyentes incluso si oro por ellos. Es cierto que Dios responde más rápidamente a un creyente que viene con fe que a un no creyente. No obstante, si aún así Dios no le responde, eso quiere decir que hay algo en su interior que no le agrada a Dios. En ese caso, no será fácil que Dios responda a su petición, aun si oro por usted varias veces. Desde luego, aún en esos casos, si se arrepiente de sus malas acciones del pasado y se corrige, Dios lo podrá sanar. La razón por la que Dios no le responde a un cristiano, incluso si ora con fervor, es porque hay maldad en su interior o porque hay algo que le impide amar a Dios o porque no vive por su palabra. Pero si se arrepiente de ello, Dios lo podrá sanar. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 señala: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Escúchelo bien, dice: sus iniquidades han levantado un muro de pecado que los separa de Dios. Finaliza la cita: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermano, su pecado hace que Dios oculte su rostro de usted, lo que significa que no lo podrá ayudar. Si Dios esconde su rostro, no podrá oír su oración. Tal como está escrito en el libro de los Salmos, si ora teniendo algún pecado en su corazón, Dios no oirá su plegaria. Sí, mi hermano, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si alguien comete alguna obra de la carne, lo más probable es que contraiga cáncer, algún tumor o una enfermedad pulmonar. No todos ellos, pero he visto muchos casos así. Los que tienen carácter violento generalmente sufrirán algún tipo de parálisis, dolencias hepáticas, biliares o derrame cerebral. La enfermedad podrá variar de acuerdo al tipo de pecado que haya cometido. Tal vez se pregunte: ¿qué debería hacer si padece alguna clase de hemiplegia o parálisis? Lo primero que debería hacer es despojarse de todo carácter violento y arrepentirse por tener resentimiento y mal temperamento. Entonces, Dios lo podría sanar. Sin embargo, hay muchos que no se arrepienten de sus pecados y aún así quieren que Dios los sane. Hermanos, siempre hay una razón para contraer alguna enfermedad. Solo debe arrepentirse de sus pecados y Dios los va a sanar. No obstante, si tiene algún pecado no confesado, es decir, no perdonado, Dios no lo podrá sanar. Si hay algún pecado que lo separa de Dios, aun si Él desea responder a su petición, no lo podrá hacer. Por eso, para que Dios lo sane o responda a su oración, primero deberá derribar todo muro de pecado que lo separe de Dios. Hermanos, hoy les he compartido casos en los que la causa de la enfermedad no reside solo en el pecado que uno ha cometido, sino incluso en el pecado que otros familiares han cometido y que están conectados espiritualmente con usted. En algunos de ellos, el pecado es tan grave que es bastante difícil derribar ese muro de iniquidad. Sin embargo, aun cuando existan este tipo de ataduras, si las arranca una por una, al final estará libre de todas ellas. Por cierto, dependiendo de lo profundo que sean estas ataduras, el tiempo que se tarde en liberarse de ellas podrá variar. Incluso si ha cometido muchas iniquidades y Dios no puede en ese momento responder a sus peticiones, si persevera en derribar ese muro de pecado, al final Dios le responderá. En la Biblia, Jesús sanaba aún a los leprosos, quienes eran considerados bajo maldición. Hermano, Dios puede sanar a cualquiera y responder toda oración si uno se arrepiente con fe. ¿Cuántos lo creen?
Por ello, si alguno no ha recibido respuesta a su petición, deberá entender que el problema no es el poder de Dios, más bien se deberá a que no cumple con el principio de justicia de Dios. Pero si persevera confiando en Dios y orando, entonces Dios en su tiempo le responderá. Más aún, si cumple con las condiciones que Dios establece, no tendrá problema alguno para ello. Hermano, si aún no ha sido sanado ni ha recibido respuesta a su oración, lo animo a que, aún así, dé gracias a Dios y ore con fe y agradecimiento. Entonces, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso, que siempre desea dar lo mejor a sus hijos, sobreabundará en su vida. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a experimentar esta gracia divina del Todopoderoso Dios. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Haz que este mensaje se haga fe y vida en los corazones de todos tus hijos. Padre, hoy he compartido los principios y las leyes espirituales que enmarcan tu justicia. He hablado del pecado y de las ataduras espirituales que unen a los miembros de una familia y de las enfermedades congénitas que son producto de ese pecado generacional. Dios, por favor, haz que cada uno de tus hijos entienda bien este concepto espiritual y así puedan derribar todo muro de pecado que los separa de ti. Haz que sus almas puedan prosperar y que tengan salud, y que no solo sanen de toda enfermedad, sino también que, de acuerdo a tu justicia, hagas prosperar financieramente sus negocios y trabajos. Padre, te pido que obres con tu poder infinito en todos tus hijos. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana
toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo se puede recibir sanidad de Dios y respuesta a sus peticiones? Querido público, esperamos que a través de estas prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jero Kling, usted pueda entender la justicia de Dios para sanar y responder a sus peticiones y así pueda vivir una bendecida vida cristiana. Ahora meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.